Bueno, muy buenos días, buenas noches a todos los que se encuentran en España. Soy el doctor licenciado Francisco Leitón. Hoy me encuentro con un grupo de diplomado internacional en terapia artroneuromusculoesquelética. Igual que el lunes, enviar saludos a la Fundación Española de Reumatismo, a TV Murcia, a TV Canarias, a Televisión Española, al doctor Andrés Balmaceda, a Íñigo Junquera de Fisionline, que sé que está conectado ahorita, igual pues a la doctora Balcázar, al doctor Ibáñez y a todos pues, los que nos están acompañando, igual al equipo de fisioterapeutas en Madrid, del Hospital San Vicente. Un fuerte abrazo si estuvieron conectados el lunes, y a todas aquellas personas que nos están mirando a nivel internacional ahorita. Es un gusto para nosotros el poder estar acá hoy en vivo haciendo esta transmisión que se nos ha pedido para la Fundación Española de Rehabilitación. Acá me encuentro con los compañeros y pues obviamente, ¿verdad? Esta transmisión es una transmisión en la cual pues la intención es que ustedes conozcan un poco de lo que estamos haciendo. Bien, vamos a hacer una pausa, unos segundos, y ya vamos a continuar. Bien, estamos iniciando, como ustedes verán, la clase inicia a las 10:15, como le indiqué yo al doctor Balmaceda. Bueno, hoy es un día interesante porque vamos a estar hablando sobre lo que es la rehabilitación del paciente reumático. Acá me encuentro con los compañeros. Antes de que me pidan, igual que el día lunes que se presente, le voy a pedir a cada uno de ustedes que se ponga de pie y que hable fuertecito, porque estamos en vivo, para que los puedan conocer. Por favor, si empezamos con esa compañera que se encuentra por acá. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Cindy Villalobos, soy osteópata, mesoterapeuta. Un placer saludarlos. Hola, buenos días. Mi nombre es Shenkeni Smith, soy masoterapeuta y quiero aprender más. Hola, buenos días. Mi nombre es Maricel González, soy masoterapeuta y un gusto. Buenos días, mi nombre es María José Araya Barquera, soy masoterapeuta. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Marta Solís y soy masoterapeuta. Un placer. Buenas noches, mi nombre es Armando Mora Castillo. Quiero aprender todo lo que se pueda y un gusto conocerlos. Gracias. Buenas, mi nombre es Greta Valverde Zumbao, soy terapeuta. Muchas gracias. Muy buenas, mi nombre es José Pablo Espinosa, soy osteópata y trabajamos todo lo que son problemas neuromusculares. Gracias. Muy bien, agradecemos a todas las personas que están en estos momentos conectadas. Algo que estoy viendo ahí directamente a todos los españoles, los argentinos, uruguayos, gente conectada argentina, Uruguay, ahorita en Chile también. Un abrazo a Alan, también paraguayo, Andrés Eduardo, también un abrazo. Es experto en todo lo que es reumatología, a todos los que están viendo, a las personas obviamente que nos miran ahorita en España, en México, que es lo que se está reportando ahorita en el momento. Y en realidad pues vamos a iniciar. Es una presentación que pues obviamente estamos replicando acá en los días jueves en América Latina. Lo que pasa es que a través de un año que se ha querido pues en celebración a la semana porque este paciente con reumatismo, pues hemos venido a replicarlo acá en día de hoy. Yo y muchos de ellos pues son personas que son capacitadas, todos ellos son terapeutas, son colegas en el campo, y obviamente pues todos saben el conocimiento en todo caso y lo van a conocer un poquito porque también se desarrollan cada uno de ellos. Sin embargo, cuando venimos y entramos en esta patología como tal, muchos de los que estamos acá y muchos de los que nos ven saben que es una patología que a nivel mundial está afectando a muchas personas. Es un síndrome, es un conjunto patológico, en realidad el reumatismo como tal, que engloba a toda una serie de patologías, dentro de las cuales vamos a ir viendo cuáles son las patologías que han sido clasificadas a nivel mundial dentro de lo que es la parte del reumatismo. Acá viene una definición, por supuesto, que muchos la conocemos en ese sentido, ¿verdad? Sin embargo, pues para los compañeros es importante entender que lo que es el reumatismo como tal y todo lo que son las patologías que acompañan a esta enfermedad
es una enfermedad o patología que viene acompañada de mucho dolor e inflamación. Estas son parte de las características comunes, ¿verdad?, de esta patología. Cuando hablamos de inflamación, estamos hablando de inflamación en tejidos blandos, estamos hablando de inflamación en la articulación. Entonces ya obviamente, ¿verdad?, cuando queremos venir y ahondar un poco más en esa patología, nos damos cuenta de que no somos una patología, ¿verdad?, que se mueve a nivel de dolor e inflamación articular, sino que también es degenerativa. Es degenerativa porque la misma llega a producir deformidades a nivel óseo, a nivel articular, daña muchas veces lo que es por proliferación del tejido subcondral y a la vez, pues obviamente puede llegar a traer lesiones sinoviales. Entonces, esto obviamente, yo sé que en España pues existe todo un protocolo, es parte del protocolo que estaremos viendo, de cómo se trabaja en este tipo de pacientes. Entonces, ustedes y muchos se van a dar cuenta, ahí las disculpas, que a nivel de reumatismo podemos tener, muchachos, una fase aguda, una fase crónica. Están las personas que están apareciendo con este problema y están quinizados bien. Entonces, obviamente, cuando recibimos a este tipo de pacientes, es sumamente importante entender un poco la etiología, es decir, cuál es la causa de este factor. Tengan mucho cuidado con la causa hereditaria. La parte de herencia es sumamente fuerte dentro de lo que tiene que ver con lo que es el reumatismo como tal. A diferencia de otras patologías, bien sabemos que el cáncer es, ¿verdad?, a nivel genético, predispone muchísimo, tiene mucha predisposición genética, pero es muy interesante lo que el reumatismo le va a ganar. Entonces, en esto hay que tener mucho cuidado. En algunos estuve viendo, en España, obviamente me asombré de ver todas las personas que tienen problemas de reumatismo casualmente por factor hereditario. Entonces, en eso hay que tomar mucha precaución. Es muy importante el ejercicio y todo esto. Es muy importante también entender que dentro de las causas no solo está la hereditaria, ¿verdad?, hay causas mecánicas, hay causas metabólicas, hay causas hormonales. Aún así está muy fuerte. Y obviamente, como les estaba mencionando ahorita, el cuadro clínico de ese tipo de pacientes es un cuadro acompañado de dolor, un cuadro acompañado de inflamación, deformación de la articulación e impotencia funcional. Obviamente, ¿verdad?, no podemos ya mover la articulación como tal, es una gran limitación. En muchos de los casos, pues obviamente, ¿verdad?, esto viene y empieza a manifestarse en este tipo de patologías reumáticas. Miren, las patologías reumáticas es todo un conjunto. Es todo un conjunto donde ustedes las pueden ver ahí. Imagínense que tenemos la artritis reumatoidea, tenemos el lupus, tenemos las espondiloartropatías y la espondilitis, tenemos la anquilopoyética, bueno, la espondilitis anquilopoyética, gota, condrocalcinosis, pseudogota, artritis séptica, osteoartritis, osteonecrosis, poliomiositis, dermatomiositis, tendinitis o bursitis. Qué interesante, pongo mucho cuidado en esto. Esto se lo digo mucho, colega. En el área de masaje, tengan mucho cuidado con las tendinitis o las bursitis, porque estas patologías no bien tratadas pueden llegar a desarrollar un problema a nivel reumático. ¿Verdad? Qué interesante. Igualmente entra la polimialgia reumática, ten cuidado, y la fibromialgia, que en este caso, pues sabemos que la tasa a nivel de fibromialgia es bastante alta a nivel mundial, y obviamente estas patologías traen una serie de afectaciones asociadas y típicas de este tipo de patologías. Saben ustedes que hay un proceso inflamatorio, hay un proceso de dolor, hay un proceso degenerativo, de limitación articular, de impotencia funcional. O sea, es todo un conglomerado donde, pues obviamente, ¿verdad?, si nos vamos a ver cada patología, vamos a ver que en este caso, si empezamos a manifestar una por una, la artritis reumatoide, que es tan común, que muchas personas la padecen, vamos a ver, obviamente es algo que yo se lo digo a los muchachos, esta sintomatología hay que manejarla. Hay que manejarla porque hoy por hoy a veces entra mucha consulta respecto de esto, en donde tal vez pues el mismo paciente o persona pues no maneja bien cuáles son las manifestaciones clínicas o el curso de una artritis reumatoidea. Entonces les recuerdo aquí que la artritis reumatoidea es una patología en donde el dolor como tal es habitualmente más importante en la mañana. Eso es como cuando nos levantamos y nos cuesta, porque nos levantamos ríos. Acá en Costa Rica se usa un término ahí, que es este de levantar el yeso. Y eso del río, en realidad así empieza la artritis reumatoidea y ese dolor va disminuyendo conforme transcurre el día. Nos cuesta dar ese primer paso, levantarnos y demás, y con ese dolor allí articular, que obviamente cuando ya tú empiezas a moverte, ya ese dolor que se exacerbó empieza a disminuir. Ahora, esta tipo de patología, la artritis reumatoidea, tiene algo, y es que normalmente genera poliartritis distal simétrica. O sea, que empieza a inflamar otras articulaciones distales, inclusive a la zona distal, y de una manera simétrica, muy pareja, de un lado y del otro.
Entonces todo empieza a manifestarse muy parejo. Lo único es que afecta predominantemente a las articulaciones pequeñas. Es por eso que entra mucho humano en ese caso, ¿verdad? Y pues obviamente esa patología puede inclusive traer síntomas sistémicos, puede venir y generar ciertos problemas a nivel inclusive orgánico. Y en ese sentido, pues debemos de entender que en el caso de lo que son, a pesar de que afecta a las articulaciones pequeñas, lo que son las interfalángicas distales, es decir, estas de acá no habitualmente son afectadas. Entonces, si ustedes se quedan acá y leen eso, habitualmente este tipo de articulaciones, llámese a nivel carpal o a nivel de pie y demás, pues obviamente normalmente no llega hasta ahí. Lo importante es entender que lo que son las falanges medias, en el caso de manos, son las que empiezan a deformarse. O sea, la deformidad empieza a ocurrir en estas zonas, cuando se empieza a dar un engrosamiento a nivel de tejido, a nivel articular, y entonces pues ese engrosamiento a nivel de falanges medias puede predisponer a una depresión radial o una depresión cubital de la mano que se va dando con el tiempo. Entonces ahí empieza lo que es la parte de deformidad. Es muy poco frecuente, es muy importante que tengas un inicio adulto mayor. Bien, en eso hay que tener mucho cuidado. La artritis reumatoidea no es una patología del adulto mayor. O sea, no podemos llegar con la abuela que tiene 65 años ahorita viniendo y diagnosticándole el inicio de una artritis reumatoidea a esas edades. No, es un inicio más joven, son esas edades. Ya para el adulto mayor hay tipo de patologías que yo los afectan. Si seguimos con la otra patología que forma parte de lo que es reumatismo, está la osteoartritis. La osteoartrosis, la osteoartritis también, pero la osteoartrosis es la más degenerativa en ese caso, como se verá, un desgaste a nivel óseo. Pero miren qué interesante, porque el dolor siempre se va a exacerbar o a aumentar cuando estás levantando barra. Estas personas son personas que tienen un poco soporte a lo que es el peso, son personas en donde el dolor, más bien en vez de quitarse, como pasa con la artritis reumatoidea, conforme pasa el día más bien se pone peor. Entonces en este caso hay que tener mucho cuidado porque aumenta por el movimiento y disminuye con el reposo. Entonces cuando vemos pacientes que están encajados dentro de una enfermedad reumatológica, antes de tratarlos y rehabilitarlos tenemos que conocer bien dentro de cuál patología se encaja y cuáles son las manifestaciones para no cometer errores. ¿Por qué? Porque vean ustedes que la osteoartrosis es diferente a la artritis reumatoidea, por lo menos en esta diferencia que del dolor por movimiento del inicio por reposo. Y también que aquí no va a afectar articulaciones pequeñas. Ya ahí afecta la osteoartrosis ya articulaciones más complejas, como lo puede ser cadera, como lo puede ser rodilla, columna lumbar. Aquí sí afecta a las articulaciones interfalángicas distales. Mucho ojo en el diagnóstico, porque la artritis reumatoidea no afecta, aquí sí afecta. Entonces hay que tener mucho cuidado a veces de venir a hablar y decir, no, lo que tiene es una artritis reumatoidea y tal vez es una osteoartrosis. No se tiene que ir manejando, todos tenemos que ir aprendiendo siempre en el tiempo y ir recordando todo esto. Porque en este caso, ustedes tienen que entender que esta osteoartrosis es lo que afecta, aparte de eso. La primera articulación carpo, meta, interesante. Entonces hay que tener mucho cuidado con intervenir, sobre todo con el pulgar, en este caso, y entender que es una patología que es diferente, igual que con dolor, con irritación, con inflamación, con deformidad, igual que la artritis reumatoidea, pero tiene sus diferencias, sobre todo con lo que estamos hablando de dolor. Una con dolor aumenta, pero con ejercicio y movimiento aumenta, en otros casos más bien disminuye. Entonces, esto es importante para que todos lo veamos. Igualmente tenemos, como les mencionaba en el cuadro anterior, la polimialgia reumática, ese es un problema severo. Polimialgia, que muchos dolores musculares, ¿ok? Generado casualmente por ese tipo de patología, que provoca, y algo muy interesante, dolor en cintura escapular, donde podríamos pensar que es una contractura, donde podríamos pensar que es una dorsalia, donde podríamos pensar que está desajustado, donde podríamos pensar cualquier cantidad de cosas, pero que si ya reunimos toda esa sintomatología, podríamos saber el paciente, como vimos acá, premiado, es decir, positivo con una patología de estas, en donde tiene o presenta dolor en cintura escapular y pélvica en ambos lados. En este caso, es muy frecuente en el adulto mayor. Entonces ustedes tienen que ir ya manejando y aprendiendo cuáles son las patologías de acuerdo al grupo etario.
O sea, si es para adultos mayores, cuáles de niños y cuáles no, para que de una u otra forma pues, usted pueda tener un conocimiento más amplio y pueda darse cuenta que en este caso una artritis reumatoidea no va a tocar a un adulto mayor, sí lo va a golpear y lo va a golpear muy fuerte una polimialgia reumática. Entonces ya es diferente porque ya aquí era más frecuente, hay una rigidez importante, entonces el adulto mayor completamente se cohibe, por eso el movimiento y el ejercicio en el adulto mayor acá es muy importante para evitar este tipo de patologías como la polimialgia reumática. Generalmente tiene inicio agudo, es repentino, cuando empieza con el adulto mayor. El problema es que el dolor se exacerba, se aumenta, es peor cuando el adulto mayor está en reposo. Por eso no podemos dejar de reposar. Hay que estarlos moviendo, hay que estarlos levantando a cada hora. Permítame un momento, yo sé que están haciendo esta transmisión en vivo. Bueno, aquí tenemos algunos mensajes y demás. Gracias por las personas que están conectadas. Muchas gracias, doctor. Ahí los felicita. Están todos muy atentos. Está poniendo acá un mensaje. Muchas gracias para todos los medios. Esto es algo que lo hemos hecho en realidad pues con la intención de poder dar un poquito de lo que nosotros manejamos acá. Bueno, gracias a las personas que están. Hay 14.322 personas conectadas. Así que muchas gracias de verdad a todos los que nos invitaron, han creído en esto. Continuando, pues sí, básicamente con todo lo que tiene que ver la enfermedad reumática o la patología reumática, entra una sumamente importante y a la gota. Patologías en las cuales uno a veces le pregunta cómo hago con un paciente que está presentando eso, qué puedo hacer, cómo puedo manejar este caso. Sí, obviamente aquí tenemos que tener muy en cuenta la sintomatología. Muchas veces nos dan el paciente ya diagnosticado, pero aún así nosotros es obligatorio, si estamos rehabilitando un paciente, tener un conocimiento claro de eso. Miren que con la gota es un dolor intenso sobre la articulación afectada que produce edema. Entonces, con mucho cuidado. Mucho cuidado porque una gota puede llevar, o puede ser provocada, incluso por piedra. Entonces, en eso hay que tener sumo cuidado porque es repentino de inicio, se aguda muy fuerte y puede tocar a una o a varias articulaciones cercanas a ella. ¿Qué es lo que ocurre? Que afecta a la primera articulación metatarsofalángica, o sea, el primer ortejo. Entonces, del dedo corto, decimos nosotros, del pie, el primer ortejo, de ahí se dispara el dolor, todo hacia arriba, inflama toda la zona que tiene que ver con el miembro inferior, produciendo un dolor agudo muy fuerte, en donde, miren, es muy frecuente el dolor. Entonces, también son las siguientes, porque la más importante obviamente es pie. Después de pie, dedo gordo o primer ortejo, nos vamos a rodilla y codo. Entonces, esa patología casualmente afecta bastante y tenemos a su hermana, que es la falsa gota, por eso se llama pseudo. ¿Ok? Viene a hacer referencia a algo que parece que no es. Entonces está la pseudogota o viene aquí a hablar de lo que es la condrocarcinosis, muy parecido. En este caso, todo depende de dónde afecte para poder decir que es una condrocarcinosis. Sin embargo, las características, y vean qué interesante, son muy similares a las de la gota, por eso se llama pseudogota. Pero la pseudogota es más frecuente en el adulto mayor, en este caso, que la gota. O para que ustedes vean. Está muy asociado a lo que es el estrés metabólico, generalmente, por eso toca mucho adulto mayor. En eso. Y puede tener una afección sistémica que cuando afecta el sistema general y se hace crónica, entonces se convierte en condrocarcinosis. Es todavía peor, porque estamos hablando de una calcificación como una degeneración y obviamente a nivel de cartílago, entonces es una situación que afecta a la movilidad en este caso de las personas adultas mayores. Vamos con la fibromialgia. Bueno, la fibromialgia obviamente muchos conocen, los doctores también lo saben respecto a lo que es el tema de la fibromialgia. Es un tema complicado, es un tema que para diagnosticarlo usted no lo va a poder diagnosticar en una sesión, es un tema que para diagnosticarlo ustedes tienen que tener todas esas armas, o en este caso lo hace el médico de completo, en este caso. Sin embargo, miren lo más importante, la fibromialgia ocurre en los puntos de unión músculo-tendinoso.
Y eso es lo que la gente, o eso es lo que el terapeuta que trabaja con este tipo de pacientes debería de manejar bien. Entonces, por ahí, vi una pregunta de lunes, me decía que en este caso, si el masajista o el terapeuta daba bien un masaje para abdominal, ¿no? Entonces, un colega español, experto en esto, me decía que era lo mismo, que el masajista para pacientes con fibromialgia tiene que ser un masajista como un masajista oncológico, con una capacitación, un entrenamiento para saber a dónde dar el masaje. En pocas palabras, un masaje para fibromialgia, que usted le quiera relajante no sirve de nada. Si usted no sabe hacerlo, en la unión músculo-pulmón. Es en esa unión entre el hueso y el músculo, entonces tengo un cerca, ¿verdad? El hueso, donde tú deberías ir y masajear. Entonces, si tú no tienes conocimiento o no tenemos conocimiento amplio anatómico de dónde se hace unión musculotendinosa y al paciente le duele toda la espalda, entonces, si usted trabaja solo la unión musculotendinosa, que es donde está el dolor, le va a ayudar mucho. Pero si usted pasa por toda esa espalda y masajea todos los músculos y nunca pasó por las uniones musculotendinosas, este paciente sigue con dolores. Y obviamente es algo que hay que tener en cuenta. Hay una sensación de inflamación articular localizada, muchas veces, o generalizada, que no lo podemos ver físicamente en el examen físico. Hay lamentablemente trastornos en el terapia, y eso lo sabemos porque lamentablemente la sociedad, por lo menos aquí en América Latina, ha llegado a pensar en un momento, ¿verdad?, que esos pacientes eran pacientes con algún tipo de problema, tal vez afectivo, que quisiesen llamar la atención y demás. Sin embargo, se ha dado cuenta que en realidad no es así, ¿verdad? Es un problema a nivel de neurotransmisores que exacerban el dolor aún más, pero trae trastornos de la esfera afectiva. ¿Por qué trae trastornos de la esfera afectiva? Porque una persona que está todo el día, tal vez, disculpe, lo voy a hacer así, no digo quejándose, pero está todo el día refiriendo dolor, en ese sentido, ¿verdad? Que viva en una casa, llega un momento en que como familiares, a veces la misma familia, ¿verdad?, se molesta y anda a dolores ahí quejándose todo el día, y lo que quiere, y lo que llegan a pensar es que lo que está es buscando llamar la atención. Y en realidad, pues eso será porque la misma persona, ustedes van a ver cognitivamente, se deteriora, se siente muy mal, casualmente por el proceso que tiene, que no sabe dónde proviene ese dolor, y entonces la afectividad se va por el piso en este tipo de pacientes. Aquí varía mucho, por eso el paciente puede hablar mucho con él, porque a nivel afectivo ellos tienen mucho trastorno, ahora por el mismo curso de la patología. Y hay que entender que dentro del diagnóstico que uno hace para poder determinar un paciente con fibromialgia, acá es sumamente importante porque es un examen subjetivo, es un examen que hace el profesional, en este caso muy de él, muy subjetivo de lo que él puede constatar y ver, en donde pues obviamente normalmente se le pregunta al paciente qué siente, cómo describe usted ese dolor. El paciente empieza a decir, mire, se siente inflamación, es que ya se me mueve mucho por acá, el dolor por acá, me baja por aquí, me levanto y me pasa esto, me pasa lo otro, y uno pues empieza en realidad a hacer interrogatorio por la intención de darse pues obviamente una idea, ¿verdad?, en este caso a nivel de anamnesis de lo que el paciente tiene. Sin embargo, es nuestro deber, a nivel de hueso, a nivel de ligamento, a nivel de músculo, tratar de ver si a nivel de hueso hay un dolor profundo que puede variarse, si a nivel de ligamento hay que revisar los ligamentos cercanos a la zona que duele para ver si hay un dolor localizado profundo, a nivel de músculo hay que ver si hay un dolor sordo localizado. O sea que esas tres estructuras, hueso, ligamento y músculo, tenemos que revisarlo. ¿Por qué? Porque el dolor está en unión musculotendinosa. Entonces hay que revisar esas estructuras, saber cómo están, para poder ir constatando cuál puede ser la enfermedad base que está presentando el paciente, si es una fibromialgia. Ese dolor articular puede ser muy variable, ahí me dice. Puede ser un dolor en una articulación, 2, 3 y 5, ¿verdad? Varias articulaciones a la vez. Ustedes ven el término ahí poliarticular o desarticular, monoarticular, esos son términos que se usan en todo caso, y que pues obviamente puede ser que ese dolor de la unión musculotendinosa esté presente, ¿verdad?, en varias áreas o articulaciones del cuerpo. Miren ahí lo que se puede presentar. Es una patología que puede presentar dolores articulares en pequeñas, en grandes articulaciones. Puede ir acompañado de inflamación, como les dije, en caso de artritis, una artralia con inflamación, caso
lo hemos venido conversando. Cuando se hace este examen subjetivo, nos preguntamos eso, revisamos hueso, tendón, ligamento, y vamos por esa línea, queriendo ver si nuestro paciente le está padeciendo de fibromialgia. Es sumamente importante el examen objetivo. Este examen objetivo es el examen real. Puede ser muy subjetivo ver algo y otro profesional ver otra cosa. Y en esto a veces el equipo interdisciplinario es sumamente importante porque lo que uno vea lo va a ver otro profesional. Lo cierto es que acá, dentro del examen objetivo que se hace, tenemos que fijarnos en estos detalles. A la hora de inspeccionar, palpar, deformación y limitación articular. Basta con que encontres esos problemas y ya el asunto no anda muy bien, porque la deformación y la limitación articular normalmente lleva a una inflamación en la articulación. Entonces ahí entramos con lo que en medicina conocemos como los signos Celsius, que tiene que ver con los signos en donde hay presente inflamación articular. Signos en los cuales, pues, obviamente, el terapeuta tiene que saber que bajo estas condiciones esa persona no se puede tocar. O sea, para que un masaje o algo así. ¿Por qué? Porque está presentando dolor, calor, rubor, tumefacción, impotencia funcional y demás. O sea, está inflamado, que es muy diferente de lo que es el proceso montar ingreso con pacientes con inflamación. Sin embargo, pues obviamente, ¿verdad? Estos son signos que el paciente lo podemos ver ya directamente en el paciente, que entonces nos dicen estamos en problemas. Esta persona está apuntando que podría tener fibromialgia. Faltan algunos análisis para que ustedes vean todo lo que se hace en análisis. Básicamente, observación y postura, balance articular, balance muscular. Miren, pruebas neurológicas, de alteración de la fuerza muscular, sensibilidad, reflejos espinosos, temperatura, sudoración. Todo eso que viene ahí, palpar articulaciones, zonas de relieve, contracturas, signos inflamatorios, pruebas funcionales de otros segmentos, todos esos pasos que ustedes ven ahí son todos los pasos y evaluaciones que hay que hacer con este tipo de pacientes. Y nos concentramos un poco en la fibromialgia porque es una patología que afecta mucho a nivel mundial. ¿Qué es el problema? Que los signos y síntomas varían según el tiempo de evolución. Entonces ustedes pueden ver que los síntomas agudos, en el caso de la fibromialgia, es de menos de 3 semanas. Aquí ya no echamos lo agudo a 3 días, ni 4 días, ni 5 días. Tenemos otras patologías en donde una fase aguda puede durar hasta casi que 3 semanas. Subagudos de 3 a 3 meses y crónicos más de 3 meses. Una persona que está con fibromialgia más de 3 meses. Podemos estar diciendo que es un paciente pues, con una evolución ya crónica, en donde por diagnóstico de imágenes vamos a utilizar la radiografía y vamos a utilizar la ecografía. La radiografía siempre en este caso, más que todo, pues diría lo que son los segmentos articulares, ¿verdad? Naturalmente, para ver cuáles están sufriendo algún tipo de afectación. Y en este caso, pues obviamente, lo que es la ecografía, en todo caso, es muy útil, ¿verdad? En esto para poder ver estructuras como tendones, bursas. Recuerden que los tendones y las bursas venían en tira de la bursitis dentro de lo que es reumatismo. ¿Alguien tiene una pregunta? ¿Vale? ¿Qué preguntar? No, está oyendo bien, sí. Permítame un momento, yo siempre voy a dar, en este caso, para los que nos están viendo en vivo, unos segundos para revisar por acá. Ok, bien, bueno, ahí hay un montón de preguntas de WhatsApp. Miren, muy importante a los que nos están viendo, no podemos ahorita responder en vivo. En realidad yo estoy respondiendo en horas de la tarde. Agradezco, hay 14.620 personas conectadas ahorita de España, México, Uruguay, Argentina. Muchos saludos a los que nos están viendo allá, y Colombia, perdón. Entonces, como les indicaba continuando, el proceso de lo que es la fibromialgia es un poquito complejo. Igual, chicos, si alguien en algún momento pues, quiere hablar, lo puede hacer. ¿Ok? En ese caso, vamos a levantar la mano, y habla, le da su exposición, o fin. No se preocupen, ¿ok? Sintámonos como en casa, en todo caso. Ninguno somos expertos en periodismo ni nada de esto, y lo que acabo de hacer todo con mucho gusto. Entonces, esto va para todos y pues obviamente por ahí están felicitando, estamos todos muy juiciositos, aquí puso un colombiano. Entonces, en todo caso, a nivel de conducta, miren qué interesante, los pacientes con molestias de este tipo, hay que tener mucho cuidado, el diagnóstico tiene que ser muy certero, tiene que ser un tratamiento oportuno. Miren, hay que perder el tiempo, pierde mucho el tiempo, muchas veces en estudios innecesarios y demás para poder llegar a algo cuando en realidad los pasos a seguir vienen muy claros acá. Toda esta información ustedes pueden ver ahí
es información que de una u otra manera, localización de la lesión que causó el dolor, determinación del patrón articular, determinación de la naturaleza inflamatoria o no inflamatoria, determinación de la cronología y diagnóstico diferencial, son pasos a seguir muy importantes para poder en realidad llegar a poder diagnosticar ese tipo de patología, después del diagnóstico poder continuar con el proceso de rehabilitación. Entonces, en esto tenemos siempre, y ahí ya viene ya como resumido, hay que tener muy exacto ese conocimiento del paciente, tanto diagnóstico, pronóstico, historia médica, exploración física, consulta con otros especialistas, examen de laboratorio, capacidad de potencia funcional, test muscular, que hay que hacer en terapia física, para poner los músculos y fuerza, grado de movimiento articular, actividad diaria, valoración laboral, social y psicológica, factores vocacionales, económicos, intelectuales y familiares. En realidad es un proceso de rehabilitación sumamente complejo, en el cual pues, lo que se busca, lo que andamos viendo, es básicamente lograr que, pues por lo menos, las personas entiendan que aquí hay que valorar todo. Es una rehabilitación muy integral, demasiado integral en todos los aspectos, dentro del cual ustedes van a ver que viene todo lo que son las medidas. Mira, nosotros lo que nos interesa en términos de rehabilitación, yo entiendo que es venir y rehabilitar al paciente y ojalá dejarlo listo, eso estamos claros. Lo que pasa es que el enfoque inicial es dirigido al tratamiento del dolor, a eso nos vamos a ver. Entonces, en este caso, ustedes van a ver que como hay un tratamiento farmacológico sumamente fuerte, donde entran analgésicos, donde entran un montón de medicamentos, de los cuales pues todos los que vienen ahí indicados, dipirona, paracetamol, en el caso de ácido acético, esteroides, antiinflamatorios esteroideos. Hay algunos ahí que yo sí pues solamente solo rescato la prednisona, que en realidad pues es la que por allí puede traer un poquito más de buenos efectos. Lo demás pues son medicamentos que hay que ver, como el naproxeno en todo caso, ¿verdad? Las condiciones del paciente, si podemos en esto, le va a funcionar o no le va a funcionar. Sí, obviamente es muy importante y esto les gusta mucho a la gente, y es que dentro de la fibromialgia, como es, y por todo lo que son las patologías reumáticas, como muchos de los pacientes sufren, que son los afectivos, es sumamente importante a veces aplicar todo lo que sabemos. Entonces, miren que la parte holística, la parte alternativa es sumamente importante. En esto hablamos lo que es el tratamiento de la medicina tradicional y natural para los españoles que están viendo, que yo los respeto en esto, sobre todo a Íñigo, muchos saludos a él nuevamente, usted es experto en todo eso. Entonces, pues obviamente, ¿verdad? Ustedes saben que es sumamente importante poder combinar esto, y entonces en eso hablamos de técnicas y demás que aquí muchos de los compañeros usan, como lo puede ser la acupuntura y la moxibustión, entendiendo el término de acupuntura como uvas, se pueden utilizarlas también incluso secas, se pueden utilizar en otro tipo de técnicas, y aquí pues obviamente pues, somos acupunturistas. Debo aclarar que el Colegio de Médicos Cirujanos de Costa Rica prohíbe los acupunturistas que no son médicos generales especializados. Eso se aprobó ya hace unos 3 años. Entonces, pues acá en Costa Rica eso está muy regulado. Sin embargo, la gente lo practica acá en Costa Rica, escondidas, dice uno, en eso, ¿verdad? Y es normal y natural, que lo hagan muchísimo en algunas zonas. En eso, sin tener pues tal vez todos los estudios que muchos pues, de los acupunturistas de verdad que están viendo esto saben que puede ser más de 30 a 35 años para poder manejar esa técnica. Entonces, obviamente, ¿verdad? La más compleja, la más difícil de todas. Y dentro de esto, pues entramos todo con todo lo que es el tema de la moxa. Yo personalmente, y sí lo debo decir, no soy tan holístico, no soy tan alternativo, no utilizo la moxibustión. Sí, obviamente sé que todos estos implementos son muy importantes, entonces eso ayuda bastante, y que dentro de la información, pues que obviamente viene ahí provista por AMM para esta capacitación, pues viene información muy importante. Tal vez la he utilizado a nivel personal en algún momento, en un dolor de rodilla, por allí, muy agudo, muy fuerte, donde tuve la posibilidad, ¿verdad?, de tener la moxa y un aparato con el cual pues, lo utilicé y he hecho un cambio. A veces es importante manejar ese tipo de terapias también, no tan médicas, tan cuadradas, porque estos pacientes están acostumbrados a medicamentos, están acostumbrados a ciertos tratamientos que a veces pues, no son suficientes. Y es muy importante venir a entrar con que es terapia alternativa también, combinando no solo la terapia médica y la libre terapia física con lo que es la holística. Entonces, para que el que es acupunturista, el que le gusta esto, aquí vienen todos los puntos. Debo admitir que no soy fuerte en eso, debo mostrarlo para que lo puedan ver. Quien maneja eso, lo maneja muy bien. Ahí están todos los puntos que en acupuntura se tratan para trabajar, en todo caso, a todo este tipo de pacientes desde este punto
punto de vista y la información es muy extensa, es bastante extensa. Lo cierto es que hay estudios pues, interesantes de la medicina tradicional china con muy buenos resultados, más que la parte farmacológica y médica en esto, y pues obviamente a esto se puede venir a agregar otro tipo de terapias. Yo no sé quién ha utilizado la ozonoterapia acá, si alguien la ha utilizado, pero en todo caso la ozonoterapia es muy importante, es muy buena como tratamiento dentro de la articulación, o sea, intraarticular. Y para quien maneja esto, pues sí debe saber que viene toda la información por el escalonado normalmente, que tarda unas 3 semanas. En realidad la efectividad es muy buena, sin embargo aquí en Costa Rica sí reconozco que no todo el mundo utiliza la ozonoterapia. Es un método que como las zonas de choque entraron hace un tiempo acá y aún así el mercado no sabe muy bien cómo utilizar estos productos. Entonces ahí falta capacitación todavía en estas áreas un poco más fuerte, que tal vez no nos compete a nosotros, sino a otras instituciones que lo dan, mas sin embargo lo que se maneja por acá es muy escueto, es muy por encima y demás. La electrocultura, volvemos a lo mismo, esto es para el que le gusta la acupuntura, esto es para el que le encanta andar con ese tipo de dispositivos que venden ahora en Amazon, sus lápices generan un impulso eléctrico, en buena teoría no son malos, que son buenos, pero que si tú lo aplicaras en realidad manejando la acupuntura como tal, y los meridianos y los puntos, el resultado sería otro. Lamentablemente, desafortunadamente en Costa Rica los chicos no saben nada de acupuntura, entonces no saben cómo usar ese lápiz, entonces lo ponen en cualquier lado de la persona, en el músculo, y está mal puesto. Es un lápiz que para todos los expertos acá, digamos, que nos están viendo afuera, pues es un lápiz que en realidad no tiene esa función, si ustedes no vieran, pues servir probablemente, y en ese caso de ver las personas como utilizan ignorantemente ese lápiz. Lo cierto es que es una electrocultura en este caso, que viene a ayudar, ustedes pueden ver ahí, son todos los puntos para el que le encanta la acupuntura, el drenaje, todo eso, para venir y trabajar y manejarlo de esa manera. Sí, está la parte de fármacos, siempre, pero en este caso la farmacocultura. Entonces es muy interesante, eso es un método sumamente interesante y bien explicado. Ahí agradezco a los compañeros que me dieron esta información, porque en realidad explica cómo poder hacer una farmacocultura. Y en este caso es un procedimiento un poquito diferente, porque ahí estás combinando toda la parte de acupuntura, donde tienes que tener un conocimiento amplio para poder venir en todo caso y hacer el procedimiento. Y ustedes pueden ver, se utiliza vitamina C, se utiliza vitamina B, y normalmente una pequeña solución de suelo fisiológico, entonces hacemos un procedimiento de inyección sobre directamente, y normalmente un ml, es que inyecta solución en cada punto. Pero esto es, yo lo hago, pero yo no lo hago a nivel de punto de acupuntura, sino que yo lo hago a nivel de dermatomas o punto de gatillo. En estos casos, cuando tengo que hacer una infiltración, ya el medicamento, ya lo hago muy diferente. Sin embargo, este es un método que yo lo respeto, sé que es muy bueno y hay un indica. Definitivamente la acupuntura y la moxa, este tipo de patologías, tienen, como dice ahí, un tal efecto terapéutico. Entonces, si a eso se le agregan otras cosas, como la luminoterapia y otro tipo de técnicas que se puedan utilizar y demás para la terapia, eso puede ayudar muchísimo dentro del proceso de tratamiento. Lo que yo quiero que entiendan hoy es que esto es algo que es muy integral, no es como un paciente que tiene una lumbalgia, donde vamos a ir a trabajar el dolor, un masaje, no sé cómo ayudar, sino que eso es algo donde hay que integrar muchas áreas en la vida de esa persona por la patología que tenga, neumonía, fibromialgia, cualquiera de esas, eso va muy generalizado. Aquí pues sí, obviamente menciono esto, la homeopatía. Debo de mencionar, como lo dije el lunes, que la homeopatía es pues una carrera que en realidad en Costa Rica pues tiene demasiados años, pero nosotros decimos, bueno, algunos, disculpen, es que es un término tipo, que dice le dan pelota, no, le dan pelota es para que tengan los opiniones que algunos sí digamos, les gusta esto, ¿verdad? Y demás, y otras personas no lo conocen. Lo cierto es que, para que todos sepan, yo la descubrí no hace mucho, sí, yo sé que ha existido, estudio medicina y terapia física, pero nunca había entrado en ese campo y me llamó la atención de ver que yo pensaba que eso era un efecto placebo, y no es un efecto placebo. Me enteré que las piedras en la vesícula, y se lo estaba comentando a Íñigo ayer, tuvimos una llamada casualmente sobre este tema de que hay acá en Costa Rica un homeópata, está, no sé, por las zonas creo que de San Carlos o por ahí,
que receta homeopatía para piedras en la vesícula, ahí que la toca uno como si nada. Y no ha habido método natural en ese sentido para poder uno botar eso. Y me llamó mucho la atención porque la AMN, en ese caso, lo puedo decir, doctor, como lo dije el lunes, ustedes vienen con eso fuerte. Yo sé que las reuniones que se tuvo y los puedes saber, pero es que tú puedes pedir médicos, pues el colegio de médicos ahora para AMN, lo que es la entrada a la homeopatía de acá al país. Entonces ellos muy fuerte con esto. Y ahí pues obviamente hay toda una gama ahí de opciones para poder tratar a los pacientes bajo este método. Aquí pues obviamente ustedes ven, van a encontrar un montón de medicamentos con nombres y un fin específico como el Conitum, ¿verdad? Yo lo tomé en algún momento hace unos años y yo me tomaba las bolitas, en realidad no pensaba en el efecto que tenía y todo lo que pueden hacer algunos de estos medicamentos. Lo cierto es que, insisto, acá en Costa Rica estamos un poquito atrasados con estos temas. Todavía las personas se van por la farmacología, por lo alopático y a veces no buscan tanto. Si se hace una fuerza, hay muchas personas que buscan lo natural y demás, pero hay un grupo grande que les encanta ir al hospital, les encanta estar metidos en los hospitales. Ya los conocen ahí, lo van todos los días. Entonces, ahí ustedes van a ver algunos tipos de medicamentos homeopáticos que son bastante buenos. Aquí hay un lugar que se llama Hahnemann, algo así, parece ese nombre, que está en un lugar que se llama acá en San José, Paseo Coló, es una farmacia grande homeopática que tiene esto. Las personas a veces piensan que la homeopatía hay que traer de afuera, que hay grandes laboratorios que producen eso y lo venden. Que mucha persona no estudia esta carrera, pero aquí no hay que estudiarla y los avales es muy complicado. Así que en ese sentido, pues, esta la opción. Sin embargo, esperamos que se desarrolle un poco más en el país. A nivel de medicina física y de rehabilitación, ahí tenemos un tratamiento que debemos de manejarlo por periodos evolutivos. No es lo mismo la fase aguda, la fase subaguda y la fase de remisión. Todo esto para pacientes con problemas reumatológicos, ¿ok? A nivel de terapia física, ustedes van a ver, porque en fisioterapia lo hacemos así y utilizamos mucho modalidades de calor, frío, electroterapia. ¿Okay? Hay veces que se usan con frecuencia para mejorar ¿qué? Dolor, rigidez y flexibilidad. Pero sus efectos duran poco. Y yo esto lo insisto a quien conozco, alumnos y demás, y en eso les digo que ten mucho cuidado. Pues si ya vas a meter corrientes, ya vas mal. Tienes que manejar el procedimiento, que ahí lo diga, más adecuado para el efecto en muy poco tiempo. Entonces nos hacemos de pacientes fibromialgicos que nos pagan la casa todas las semanas. Porque todas las semanas llegan, casualmente, todas las semanas tienen diablo de la fibromialgia en todo caso, ¿verdad? Para mencionarlo. ¿Por qué? Porque le ponen corriente. Lo que va a hacer es que va a durar un poquito y ya la semana siguiente está enfermo. Y ahí va, ahí se lo van llevando. Entonces puede ser, con todo respeto, los que sus colegas en eso, hay que relacionar, que lo lleven hace un año con un tratamiento y tal vez no está dando el resultado que se busca. Entonces, lamentablemente, a largo plazo, lo que trae grandes beneficios es el ejercicio. A muchos nos gusta hacer ejercicio. A muchos pacientes esto lo que hacen de todo menos ejercicio. Y el ejercicio adecuado con una aplicación correcta de frío y de calor, no de corrientes, puede ser complementar, o sea, puede ayudar mucho. Ponerle corrientes a un paciente fibromialgico, solo imagínense cómo se puede poner ese síntoma. Ponerle corrientes a un paciente con Parkinson, todo lo está escuchando en todo caso. Puede ser corrientes de otro tipo y todo, pero las corrientes que tal vez ustedes se imaginan no son las que van para ese paciente. Es lo que quiero decir. Miren, todos los agentes físicos se vienen muy detallados en el paciente reumático, son todos los que mencionamos ahora, todo lo que utilizamos. Aquí vienen todas las pautas. Usted y los que están viendo deben de conocer. En todo caso, claro, utilizamos agentes físicos, mecánicos, térmicos, la hidroterapia, la electroterapia por ahí, pero aquí vienen todas y cada una de las explicaciones de esos agentes físicos para que en todo caso usted tenga un conocimiento y sepa lo siguiente. A nivel mecánico, reposo y dice ahí ejercicio.
el reposo debe ser relativo y se deben de proteger las articulaciones, es decir, las que están inflamadas, e indicar, como lo dice ahí, periodos de reposos cortos durante la actividad diaria. Periodos de reposo cortos, como el diabético, coma poquito, pero varias veces al día. Exactamente lo mismo, medido. La actividad precoz mejora la fuerza de agarre en caso de un problema a nivel de manos. O sea, el ejercicio es vital. Muchos practican energía, hacen muchas cosas y demás, están haciendo ejercicio y todo eso se puede. ¿Qué pasa con los efectos térmicos? ¿Qué pasa con el calor y con el frío que mencionábamos ahora? Que son buenos pero con un poquito de tiempo, como las corrientes. Ahí podemos utilizar una lámpara de rayos infrarrojos, un cold pack de ven, por ejemplo. Sin embargo, el calor penetra muy poco, penetra apenas a unos milímetros de la piel, pero permite elevar el umbral de dolor. O sea, que aguantemos más. Sí, va a sedar, va a producir analgesia, va a disminuir la rigidez articular y el espasmo muscular. Aquí dice frío, no dice frío. A ver qué me están leyendo. Usted le pone frío, pasan de estos. Basta con la gente, estas personas que nos están viendo hablar de eso, hasta que da risa. El calor profundo puede ser útil en las articulaciones no inflamadas, pero para el contracturas, sin lograr lo que son los actos de energía. Ya lo que es hidroterapia, terapia en agua, piscinas, si tienen esa posibilidad, es genial, para el mundo es lo mejor. Ha sido útil, muy útil, para mejorar los sacos de movimiento, los sacos de movilidad. Es increíble, personas que pueden hacer así, normalmente, físicamente, pues ya lo hacen. Ciertas condiciones que facilita el agua, movimiento, el agua en movimiento, el agua en movimiento. Y estas patologías son de movimiento. Entonces usted sentado en una patología se hace que está moviendo. Entonces no es la idea de buscar alternativas, y si todavía esa agüita se combina con resistencia, como usted va avanzando en la terapia, mire, lo que usted no hace en el piso lo puede hacer en la piscina. Entonces eso te va a ayudar muchísimo. ¿Okay? Ahora, está lo que es electro. Claro, aquí explica, lo utilizamos un fin analgésico y para lo que es reeducación motora y demás. Y entonces, en ese sentido, pues, sí es importante entender que la electroterapia se tiene, obviamente, hay una fase. Ahí viene más información, todos podemos ver. En realidad, lo que utilizamos para eso son corrientes parádigmas. Esto ya es corriente de terapia física que ahora se encuentran, digamos, en ciertos dispositivos. Para mí la corriente farádica es muy buena, es una corriente de terapia física que utilizamos en ese caso y viene muchísimo a ayudar acá. Por eso le digo, la terapia que mete TENS no saben lo que está haciendo. Y aquí son corrientes, probablemente otro nivel que vamos a utilizar. ¿Con la intención de qué? De evitar atrofias musculares, para hacer unas corrientes farádigas. En todo caso, la que estamos hablando de como existe una corriente como TENS, ultrasonido, galvánica, onda corta, magnetoterapia y todo, están también las corrientes dinámicas, están las corrientes parádicas. No son parádicas, simplemente la corriente parádica es la ideal para evitar las atrofias musculares. Entonces se utiliza muchísimo acá esa estimulación que vamos a dar. Entonces ustedes van a ver que la estimulación para las neuropatías que hacemos no la hacemos con un TENS y con ellos. Ya la hacemos con esas mismas corrientes parádicas. Ya son equipos que ya traen una corriente parádica ahí que tienen pues obviamente una disposición de onda muy diferente y que bloquean, porque tienen una entrada directamente en la espinal que bloquea el dolor. Entonces es sumamente buena, es 100 veces más efectiva que EMS y TENS. Por eso es una utiliza. Bien, entonces, aparte de eso de electrofísicos, ustedes ven ahí todo lo que es ultrasonido, magneto, laserterapia, velas órtesis, y en ultrasonido, pues solamente viene una explicación de cada uno de lo que puede venir a ayudar. Esto es el ultrasonido, aquí lo que viene a hacer, y sobre todo, es eso que viene acá. O sea, él viene a producir un calor profundo. Eso es lo que nos interesa del ultrasonido, un calor profundo. Ahí no vamos a buscar una regeneración, no la vamos a obtener, vamos a obtener un calor profundo. Y ya está lo que es la magneto, lo que viene es magnetoterapia, lo que viene a producir es salir en el dolor. Entonces acá es diferente, esta terapia es diferente de la terapia
Y es una forma de administrar calor con fines terapéuticos. En todo caso, lo cierto es que es muy útil para disminuir el dolor en pacientes con artritis reumatoide. Entonces, a veces es importante manejar o entender cuándo entramos en un equipo. Mire, el que tiene láser, para pacientes con artritis reumatoide, saca todo eso. El que no tiene láser es uno de esos pacientes. El láser es un dispositivo que vale bastante costoso y es un equipo ya grande, que se va a usar porque tiene una corriente de láser, tiene acá muy grande, y entonces acá nos ayuda muchísimo, es sumamente útil en procesos inflamatorios y también regenera mínimo, pero sobre todo viene a ayudar a disminuir ese dolor que tiene ese paciente. Las ortesis es muy importante. En este caso, con este tipo de pacientes, uno tiene que analizar muchas veces si ese bastón que está usando de 4 puntos es el que utiliza o que necesita, o que lo que necesita es una andadera. O que es decir, lo que se ocupa en este tipo de pacientes. Entonces, obviamente, hay que entender, ¿verdad?, que va a haber algunas ortesis que utilizan, que van a ser necesarias para tratar la patología, una patología braquial o el plexo braquial, más bien, y que van a ser muy necesarias. Todo esto son, muchachos, prácticamente lo que son todos los métodos de rehabilitación en estos casos. Observen, porque acá está calor y frío, sigue frío. Frío es útil en algunas patologías. Ya sabemos que en artritis reumatoidea jamás, solo es calor. Sin embargo, se sigue mencionando acá porque se aplica un poquito en otras patologías, que son reumáticas también, curiosamente. Qué interesante. Dice que el calor penetra apenas, como decía ahí, 1 minuto, nada más. Y tú puedes utilizar todo lo que viene en el mercado: hot packs, calientes, baño de parafina, lámpara infrarroja, todo para generar calor, que es lo que en todo caso buscamos. Sin embargo, si esa articulación se inflamó, se hinchó, como vemos acá, como dice ahí, de una forma muy rápida, porque hiciste un ejercicio repetitivo, se te fue la mano con el ejercicio, entonces solo acá se recomienda un poco de frío para reducir el dolor de inflamación. Toca que tener. Y la profundidad que alcance va a depender del tiempo de aplicación. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, que normalmente hay un tiempo de aplicación, pero no es que vamos a producir congelaciones, vamos a producir una quemadura, entonces en eso hay que tener mucho cuidado. Ahora, está lo que es, en todo caso, ustedes lo van a ver, en todo caso acá, lo que es la onda corta, el ultrasonido, son dispositivos para transmitir calor. En todo caso, ustedes deben de conocer, y acá les he explicado un poquito, ¿verdad?, por cuánto tiempo es que se debe de aplicar cada cosa. Eso es como para que tienen sus equipos, algunos colegas tienen una corta, acá me parece un tipo claro, y demás se utilizan mucho en este tipo de pacientes. Entonces, para quien tiene este equipo siempre es importante entenderlo. Imagínense que la onda corta que nosotros usamos, que se aplica durante 20 minutos en áreas como región cervical lumbar, es sumamente efectiva en eso, más que en un masaje, que se los digo honestamente. Lo que pasa es que uno trabaja en masaje porque eso le gusta a la persona, pero si una persona aquí entra y dice: yo lo que quiero es curarme, claro, por seguro que no le vamos a dar masaje, sino vamos a lo fuerte, ya lo que le va a quitar el problema. Pero bueno, normalmente hay pacientes que entran por acá, entran por la intención que tienen los masajeros, ¿verdad?, los partos, los trabajan un ratito, porque así es el costarricense, ese es el tipo. Entonces, pues debe haber ese tipo de problema. Pero cuando se trata ya de matar el problema, entonces ya no usamos masajes en esas cosas. Pero vamos a equipos que van a venir y van a trabajar como tienen que ser y van a quitar el problema, y vamos a seguir en eso todos los días. Ahí hablo un poquito del TENS, en todo caso, para los que les gusta iniciar, estudiantes de terapia física que están empezando y demás, que se enamoran de este tipo de equipo. Miren, este tipo de equipo, si usted no sabe dónde va la conexión del nervio al músculo, ni lo use. Porque si lo que va a hacer es ponerlo en la fibra muscular, eso no sirve de nada. Lo único que sirve es el EMS, el músculo, para fortalecer, pero el TENS no. El TENS hay que saber ponerlo, hay que ponerlo en la salida del nervio o en el electrodo, y el otro tiene que ir exactamente donde entra el músculo. Si tú tienes bien ubicados, exacto, ese electrodo va a tener resultados, si no, no va a tener resultados. Entonces en eso dice el problema, porque la gente pone corrientes y el paciente queda igual. La corona saca Costa Rica. De ultrasonido, ya lo hablamos, lo que el ultrasonido puede hacer, en todo caso, ahí viene alguna funcionalidad, ¿sí? Ayuda a la reducción del tono muscular, requiere relajación muscular, se genera calor profundo, entra muy adentro, 100 MHz, todo perfecto.
Sin embargo, ven ustedes que son simplemente agentes físicos dispositivos que usted bien puede utilizar o no. Y que si ustedes lo ven, en todo caso, continuamos con otros tipos de terapia. Entonces entramos a un equipo muy interesante. Aquí en el país a veces cuesta un poquito conseguirlo y era la mototerapia. Es un equipo así, pero realmente pues, humanos, su cuerpo casi. Es una de cuidado a través de los cuales nos podemos hacer todo eso. Todo lo que ustedes ven ahí tiene un efecto descontracturante, tiene un efecto analgésico, es para inflamaciones subagudas y crónicas, o sea, de más de 3 semanas a 3 meses y más de 3 meses, que es lo subagudo y crónico. O sea, si nosotros lo vamos a poner ahí en fase aguda, salvo que si lo hacemos, es mucho chocolate. Las intensidades tienen que ser muy bajas. Descontracturante, también, claro que sí. O sea, que una corriente de esas hace todo eso, sí, pero no es un plan con un masaje, vaya es otra cosa, ¿verdad? En todo caso. Es antiespasmódico, se puede aplicar en todos los procesos reumáticos, posible usted. Y usted ya hoy dice, ah, bonito, me gusta la reumatología. A partir de hoy voy a salir y voy a hacerme cargo de todos los pacientes con gota, con pseudogota, con artritis, con fibromialgia. Todos vienen a mí. Tienen que saber que tienen que tener al menos uno de esos equipos, si no ni sueño. Porque estos pacientes ya van buscando esos equipos. Y una vez, nada más lo digo así como algo rápido, una experiencia de una persona para un problema de ese tipo, me dio mucha pena, porque me dijo que está el equipo realmente. Estos pacientes ya saben cuáles son los equipos que funcionan y cuáles no se para. Si no puedo trabajar más años, no me interesa, voy a buscar el equipo magnético. Eso es lo que me ponen y no lo tengo. Ese señor nuevamente se fue. Eso ocurrió hace algunos años. ¿Por qué? Y me dijo algo. Usted no debería meterse en campo donde usted no tiene los equipos. Así me lo digo. Le digo para todos los que nos están viendo, para que usted eche para su saco de la experiencia. Porque tengo muchos años en esto, tengo más de 40 años. ¿Verdad? Y ya tengo rato en eso. Y a uno le han pasado muchas cosas y se da cuenta que cuando uno quiere, como decimos a los tipos, en lugar de vivo, tiene que estar bien armado. Usted no puede decir, paciente de eso con sus cepillos ahí en su casa, con un test de juguete y con sus manos. ¿No? Sus manos nunca le van a casar para sus pacientes. Sepa lo demás. Queda por gente bien utilizada y todo este tipo, toda la medicina tradicional y todo este tipo de técnicas que van ayudando a realidad paciente. Especificidades. Bien, el tratamiento rehabilitador de las enfermedades reumáticas es muy específico. Y vean todo lo que lleva medicina física y rehabilitación, pero miren todos los campos, por supuesto, que cada uno de estos agentes físicos va a ir dirigido a una de las patologías reumáticas en particular, estamos de acuerdo. Pero miren todo lo que se utiliza en toda la parte del reumatismo y vean cómo a partir de aquí hacia abajo todo sube. Pero no las corrientes que conocemos. Y no las corrientes que muchos colegas en Costa Rica le ponen a los pacientes. Yo tengo una seguridad casi al 100% que la corriente que se usa en Costa Rica para muchos pacientes no es esta, es intensa. Y esas corrientes, ¿por qué? Porque un buen profesional sabe que tener estos equipos son demasiado caros. Ya son equipos con un costo muy elevado y que no es todo profesional. En realidad, porque la terapia física está dura, no sabe, la terapia física debe de saberlo todo, se hace una pausa. Está siendo esteticista, está haciendo otras cosas también, porque acá está muy duro, para que en todo caso, yo lo he comentado al doctor Andrés, y a los que nos están viendo, sí, yo sé, como me dijo él ayer, estamos ya 35 años atrás, diferente de España, en algunas cosas, esperamos en algún momento poder llegar a acercarnos un poquito, pero todos estos detalles son los que casualmente vienen a traer ese tipo de problemas. Entonces, permítame un momento, por favor. Ahí van a disculpar. Y lo vamos a hacer así, disculpa, porque no es un centro de producción y edición cinematográfico, es un lugar donde damos clases, entonces a veces tenemos algunos detalles ahí a verlas, cortó ahí la grabación, sin embargo lo importante que es este, por cual están viendo,
directamente está todavía grabando. Así que van a disculpar, doctor, y los que están allí, permiso, que no meta tan así. Ok, estamos bien. Ahí insisto, están mandando mensajes y todo eso, disculpen, o haciendo preguntas, ahorita no podemos responderlas. Sin embargo, esto es una clase, yo les estoy ayudando a ellos, por la cual ellos están pagando un dinero y demás, entonces mi deber es dar ahí como tiene que ser. Entonces no puedo dedicarme a responder todas las respuestas, como dice el día lunes, ahí me dedico ahora en la tarde a responder. Miren qué importante dentro de lo que es la parte de rehabilitación del paciente reumático. Insisto, ejercicio, ya entramos a los gimnasios. Son pacientes que necesitan mucho de esto que ven acá: ejercicios de fortalecimiento, ejercicios de estiramiento, de flexibilidad, ejercicios de fortalecedores de la musculatura paravertebral, ejercicios respiratorios que se pueden hacer en colchón. Aquí vienen una serie también de dispositivos a través de los cuales se puede trabajar ese tipo de patologías. Inclusive hablo un poco, ¿verdad?, en algunas actividades que las personas hacen como bicicleta. Habla sobre la terapia ocupacional, lo que era la medicina tradicional en China, la orientación laboral, todo el tema familiar y demás. Entonces acá prácticamente lo que ustedes pueden ver es como un pequeño resumen de términos de movimiento, de términos básicamente de terapia ocupacional, medicina natural y demás, se puede definir y hacer en el proceso de rehabilitación de este tipo de pacientes. Entonces, allí vemos que hay mucho trabajo, ahí vemos pues, que tenemos que manejar mucha información. Entonces, en eso hay un algoritmo. Hay un algoritmo para el manejo del paciente reumático sumamente pues, complicado. Sin embargo, se debe entender dependiendo de qué fase está el paciente: aguda, subaguda, por fase de remisión. Lo cierto es que dependiendo de cuál fase esté, siempre en la cabeza va a haber un equipo multidisciplinario, que es el que hace una valoración y de ahí baja todo. El equipo multidisciplinario ya sea el ingreso del paciente a la sala de rehabilitación y obviamente dependiendo de qué fase, insisto, nos haya llegado, así se da todo el protocolo hasta que el paciente ingresa, o sea, se va, sale. Todo paciente que esté en fase de remisión, ya obviamente ustedes pueden ver que es un paciente que ya prácticamente está activo, nosotros ya están ahí para poder ser ingresado. Sin embargo, los que están en fase aguda o subaguda son los que se nos quedan. Los que se nos quedan de un protocolo de tratamiento, donde hay que coordinar con SENARE, con diferentes instituciones acá en el país que trabajan con este tipo de pacientes. Entonces, es un algoritmo donde ustedes saben, dependiendo de qué estadio se encuentra su paciente, saber hacia dónde va a ir o por dónde va a caminar en todo lo que es el proceso de recuperación. Hay muchas recomendaciones que se utilizan, permiso, para lo que es el mejoramiento del ejercicio en el recorrido articular en lo que es flexibilidad. Entonces, ustedes van a ver que es muy importante como recomendaciones para todos estos pacientes con problemas reumáticos: ejercicio diario en el momento de menor dolor y rigidez. No es que me está doliendo y estoy bien y ya voy a correr, no, es que debo de entender que entre ese ejercicio diario, venir y practicarlo cuando esté mejor, para que no haya tanto dolor, que sea un poquito más flexible y demás. Aquí habla de tomar una ducha caliente o aplicar calor o frío local antes y después del ejercicio. Ya sabemos cuándo se aplica frío después del ejercicio en algunos casos. ¿Ok? Igual, movilizar la articulación en todo su recorrido. Eso cuesta, las personas no ayudan aún, se quedan en casa y todo se les olvida. Y yo no sé a ustedes en España, en otros países cómo les pasa, pero acá uno le envía los ejercicios al paciente, se los envía por WhatsApp, se los envía con fotos, se los envía, bueno, de la manera más sencilla y no los hacen. Entonces, obviamente, el proceso se hace más lento y acá es importante esa movilización. En las noches,
para reducir lo que es la rigidez matutina y en las mañanas, muchas veces nos levantamos todos rígidos, hay que entrar en calor y flexibilizar lo que es la zona. Entonces acá está afectada. Acá se habla de modificar la frecuencia o el tipo de ejercicio que se está haciendo para evitar dolores articulares durante o después del ejercicio. En algunos casos es necesario usar algún tipo de dispositivo de ayuda. En esto también, casualmente, para ciertos ejercicios, sobre todo estiramiento muscular, tomar esas precauciones y muchas veces reducir el número de repeticiones cuando las articulaciones están inflamadas. Entonces, estas recomendaciones, como lo dice ahí, son para el ejercicio de recorrido articular y flexibilidad. Igualmente, tenemos, para que ustedes lo tengan, beneficios del ejercicio aeróbico. Tiene muchos beneficios que ustedes pueden ver y demás, pueden enseñar a su paciente. Las personas no saben mucho de deporte, aparte de ejercicio y eso, entonces, en este campo no son muy fuertes. Y usted debe entender que si usted va a trabajar pacientes de este tipo reumáticos, tiene que conocer bastante de ejercicio. Tiene que irse a un gimnasio, hacer una botica, conocer los instrumentos que se usan, para qué se usan, o sea, meterse en un mundo donde usted no está familiarizado. Y entonces, muchas de las personas que trabajan con este tipo de pacientes son personas que están casualmente relacionadas o muy relacionadas con el sector deporte, y eso les permite poder venir. Les gusta hacer ejercicio, entonces van a incentivar, a motivar a su paciente a que haga ejercicio. Muchas veces el paciente por pena lo hace. Lo cierto es que vamos a poder dar muchas veces un ejemplo, poder dar un poco más al paciente cuando tiene un mayor conocimiento a nivel deportivo. Nosotros lo podemos dejar de lado, un tipo de enfermedad reumática, de lo que son las escalas e índices de evaluación. Esto lo hace normalmente el médico, se encarga de eso. Y entonces tenemos un índice que se llama el índice de escala ARA. Así se llama, en terapia física lo hemos utilizado. Es un recuento de las articulaciones, como dice acá, clínicamente activas. O sea, que tienen dolor, un solo toque a la presión o inflamación. Obviamente, ahí tiene una valoración. Se dice que las articulaciones que se examinan en ambos lados, en este tipo de escala, vean todas las que son. Entonces, que lo que es enfermedad reumática no se diagnostica tan fácil, chicos. Lleva mucha información, que es un análisis temporomandibular, esternoclavicular, clavicular, ver hombro, ver codo, ver muñeca, ver las metacarpofalángicas, ver la interfalágica del pulgar, y bien, todo prácticamente, cadera, rodilla, tobillo, que se queda bien accidente, pero estos cuerpos, sí, son articulaciones. Es un análisis sumamente rápido, en donde la puntuación máxima es 78. Ya si usted se siente en su casa, pone a ver ya esa escala y demás. Tenemos también el ACR preliminar, es un examen que usan para añadir escalas para el paciente normal. Entonces tiene que salir positivo en eso, por lo menos quedarse en la puntuación. Ahí ya la capacidad completa para realizar cosas ya no ideal dedicadas. Yo hago fácilmente, puedo hacer un cuartel, creo que va a tener por ejemplo 10 actividades en el día diario, pero igualmente puedo hacer un cuartel acá. Aquí lo cierto es que tenemos que analizar que aunque haya limitación puede hacerlas, lavarse las manos y las piernas y todo eso, todo ese tipo de actividad que viene ahí es obviamente actividad importante que la hablábamos en este estudio preliminar, en esta escala preliminar que llamamos al paciente llamada ACR. Encontramos a WOMAC. WOMAC es muy importante para los artritis, es una escala americana que hay en ese caso, que como dice, se trata de un índice, esta es una escala que evalúa actividad de la enfermedad en pacientes diagnosticados de artrosis, whatever, donde sea, no para donde sea, artrosis, desgaste. Entonces, esta escala es muy importante porque a veces queremos saber si un paciente tiene realmente un desgaste. No es que haciendo esta escala ya vamos a poder decir que sí, que lo tiene, pero fíjense que eso nos ayuda muchísimo. Nos ayuda muchísimo, no viene hasta muy terminado, no solo la información. Y hay un índice de discapacidad de Owen, que ese es pues, un índice muy parecido a Bartel, muy parecido a ellos, que nos va a hablar de qué tan intenso es ese dolor. Entonces, ahí viene un ejemplo, en todo caso, donde tú vas a hablar de 0, 1, 2, 3, 4 o 5.
dependiendo de esta razón. Esto, por supuesto, lo evaluamos no solo en este índice, evaluamos la intensidad, que gente eso está ese dolor, sino al estar de pie, cómo anda ese dolor estando de pie, en los cuidados personales como lavarse las manos, vestirse, todo eso, y a la hora de dormir. ¿Por qué? Muchas personas de estas son personas con, como vemos ahora, ciertos trastornos afectivos, también tienen en muchos de los casos depresión y insomnio. Entonces les cuesta mucho dormir, en algunos casos también, y todo lo que tiene que ver con levantar peso, muy importante. La parte de actividad sexual, parece mentira, pacientes que hay que analizar muchas cosas. ¿Cómo está el dolor al caminar? Actividades sociales, estamos analizando siempre, donde quiera que vayas, si es normal. No tengo vida social, no tengo calidad de vida, todos los días paso con un dolor terrible. A veces tienen algunas personas, inclusive sentados, hay personas que hasta sentados tienen ese dolor constante, entonces hay que hacer todo ese análisis profundo, inclusive hasta para viajar, vea que todo viene relacionado con el dolor, todo con el dolor. Cuando uno empieza a llenar esa escala y se da cuenta que esa persona está presentando todas estas situaciones, no se está saliendo con lo positivo, entonces es donde no vamos a decir, tiene fibromialgia, tiene gota, no, vamos a decir, este paciente está clasificándose como una enfermedad normal. Hay que determinar todo a fondo si es una herpes, si son osteoartritis, si es una polimialgia, si lo que sea, gota, pseudogota. Es complicado, entonces esto no, por eso es que es un análisis multidisciplinario, ahí entra mucho profesional en un criterio y obviamente dentro de ese criterio pues es sumamente importante el poder tener bien procesado toda la información. Miren aquí tengo una idea. Ahí nos concentramos un poquito con la fibromialgia para que ustedes vean cuáles son los criterios de clasificación de la artritis reumatoidea. 4 o más. De estos, ¿ok? De esos factores deben de estar presentes en una persona para decir si tiene una artritis reumatoide. Primero, ser una persona que padece esa rigidez matutina cuando se levanta y ya con el día se le va quitando el dolor, como venía ahora cuando estábamos en el ejercicio. Solo que esta rigidez matutina por al menos una hora. No la rigidez, que usted se levanta y ya se levanta y se estira, ya empieza a caminar. A esas personas que están una hora con usted agarrando posición, obviamente, y tiene que estar presente durante unos 6 semanas. Yo digo a personas hablando de lunes. Esto es como una hipertensión igual. Usted no le puede decir hipertensión porque se le sube la presión ahorita hasta la nube, jamás. Usted tiene que hacer un estudio por lo menos 10 días, no tiene que estar tomando presión todos los días para ver y decir, ah, Dios mío, sí, estamos con un problema. En un caso de un electrocardiograma. Yo le doy el electrocardiograma a alguien que se dermató ahorita y tiene por un problema ahí a nivel, digamos, de válvula mitral, y esa persona se va directo. En primer lugar, mi error es enviar un electrocardiograma, porque el electrocardiograma solo le da la intensidad del corazón en ese momento. Ya cuando yo la clínica no tiene nada. Tengo que poner un Holter. Un Holter me va a medir las 24 horas a esa persona si está sufriendo eso. Lo mismo ocurre acá, en este caso. Sí, obviamente, ¿verdad? A nivel de ejemplo, pues hay que darle un seguimiento a la persona y hay que entender, en todo caso, de que esto va a estar presente, ese problema de rigidez por menos 6 semanas. O sea, ya lo evaluamos, ya un golpe de 24 horas ya evaluamos el corazón, pero está diciendo ahorita que en este caso aquí evaluamos igual, cómo anda el asunto, ya dicen, está muy raro, ya tiene varios días, tiene tumefacción. La tumefacción obviamente en la vez médico, que decía la persona en ese momento, pues no terapeuta, pero sí de 3 o más articulaciones simultáneamente. Dedo acá inflamado, el otro y el otro. O la muñeca, este dedo, la rodilla. Hay un tema donde hay que buscar y durante menos de 6 semanas, un mes y medio con rigidez matutina y con tumefacción, que también puede darse en el caso de fijarse mucho porque empieza el asunto. Después ya saben, lo digo, metacarpofalancas y encefalancas proximales. Empieza a dar problemas aquí, entre estas, entre la proximal y esta. Recuerden que la R no toca la última. Por eso tienen ustedes que ir jugando y metérselo bien, cada uno, para que en todo caso lo sepan.
y que casi en todos los casos la contracción articular es simétrica, muy parecida, en una zona donde duele a la otra. Hay mucha simetría, no debe preocuparse por diagnosticar eso, pero sí debe saberlo. Pueden haber cambios radiológicos típicos en manos, mucho cuidado con las manos, solo pies y manos. Manos brillantes, bien brillantes, como rojizas, no tienen que tocar el tipo de material. Nódulos, sí, empiezan a formarse enteros, nódulos. En ese caso, y un factor de motilidad serio, esos son varios puntos que se analizan en todo caso para poder determinar que tiene que ser 4 o más que estén presentes, tal como indica ahí, para que uno evidencie si tiene ese paciente de una artritis. Si ya tú tienes el ojo para ver ese cambio radiológico típico, entonces puede ser que ya tienes una referencia de que se lo tiene, ya tienes ojo, no tienes que hacer lo demás. Ya lo viste, muchos especialistas lo mencionamos en ese caso. ¿Qué pasa con lo que es eso mismo criterio de revisión? ¿Cuándo lo vas a enviar tú al hospital? En un caso, si le digo un paciente así. Si dice, disculpe, señora, no es conmigo. Disculpe, joven, no es conmigo. Usted debe ir a un hospital, debe ver un médico. Y es en los casos en donde hay rigidez matutina, sí, está bien. Rigidez matutina, no mayor de 15 minutos, ausencia, fatiga, no historia de dolor articular. Esas personas son permitidas, divinamente, o sea, ya van saliendo. Ahí enredé la palabra. Ahora estamos hablando de revisión, no es revisión ya prácticamente que lo vamos a remitir ya lo que está para acá. O sea, ya va a salir. Un paciente que encontramos y detectamos toda esta situación, por ejemplo, entonces ya podemos decir que este paciente puede ir para la casa o puede ya seguir prácticamente un protocolo ahí diferente, un estilo de vida diferente. Miren lo que pasa con la rodilla. Con la rodilla hay que tener mucho cuidado. Para ustedes decirle a una persona, mire, si está con el título mastoidea anterior, por lo visto era para manos, esto es para rodilla. En rodilla hay que tener mucho cuidado por la presencia de dolor. Dice ahí, la mayor parte de los días del último mes. Presencia de osteofitos, colores óseos, es un poquito difícil ver. Lo vemos por imagenología muchas veces, pero físicamente no lo podemos ver. Líquido sinovial con características mecánicas. Edad mayor de 40 años y una rigidez matinal menor de 30 minutos en la articulación afectada. O sea, estamos hablando de la rodilla. Cadera, manos, columna, y entonces ustedes van a ver ahí cuáles son los criterios diagnósticos de la nueva artritis reumatoidea. De la osteoartritis, de acuerdo al Colegio Americano de Reumatología, y sea posible por bien. Bueno, en este caso, para que ustedes y pudiéramos ver la información, y miren cadera, manos, columna, todo tiene un punto que hay que analizar primero o descartar antes de poder venir a decir que este caso tiene los artrosis o osteoartritis. Hay que tener mucho cuidado en este caso. Lo cierto es que hay criterios también para la fibromialgia. Ya que estamos un poquito en algunas autoridades como las más importantes. Lo que pasa es que hay dentro del diagnóstico de fibromialgia, lo vimos, aquí ya vuelvo otra vez a aclarar usted que en la fibromialgia hay obligatorios y mayores y menores. ¿Qué es eso? En primer lugar, dentro de los obligatorios es que para este paciente que tenga fibromialgia tiene que tener dolor generalizado o una rigidez en al menos 3 localizaciones anatómicas durante 3 meses. 3 meses. Segundo, excluir cualquier otra patología o proceso que pudiera estar también provocando ese dolor y que no venga necesariamente, ¿verdad?, de un proceso fibromialgico. Dentro de los requisitos obligatorios, dentro de los requisitos mayores, presencia de 11 puntos dolorosos de los 18 puntos establecidos. Tenders point, punto gatillo. Entonces, son 11. Se ha hablado de 13, se ha hablado de muchas condiciones, digamos, para ser fibromialgico. Sin embargo, pues obviamente se baja y se habla sobre 11 criterios importantes, únicamente esos 18. Y tenemos criterios menores, que ya, pues obviamente me interesa muchísimo la grabación de los síntomas por estrés social, que lamentablemente en estos pacientes
viene a provocar lo que llamamos ahora las secuelas cognitivas, que son los afectivos, viene a producir trastornos de sueño, insomnio, sueño no reparador, no duermen bien, pasan despiertos, cansados, con dolor de cabeza crónico muchas veces, sensación de delio, envejecimiento, manifestaciones digestivas, alguien que no va a colon irritable. En todo caso, los irritables son importantes, están muy presentes en esta patología. Los pacientes a veces tienen a hacer mucho colon irritable, es una manifestación digestiva, los pacientes con fibromialgia. Igualmente, a nivel diagnóstico, como tal, ahí como decía, los criterios olvidados, ya, se tiene que cumplir con esos dos criterios, este y este, por fuerza, más el criterio mayor, más este, por fuerza, más la presencia de 3 o 4 de estos criterios. ¿Cumple así como es? Entonces sí podemos decir que es un paciente. Esto lo hace con fibromialgia y esto lo va a venir a hacer el especialista en este caso, en ese examen. Bien, como ustedes pueden ver, y ahí en ese sentido, para todos los que nos están viendo, hoy me tocó concluir, estoy concluyendo esta capacitación, quizás el día lunes me llevé un poquito más, que era la primera vez, esta vez pues ya me la sabía, entonces quizás estuvimos hablando un poquito allí. Esta es la presentación, en este caso AMM, el doctor Alfredo Maceda, me ha enviado eso porque para los que no son de España, este diplomado internacional en terapia musculoesquelética está dictado por AMM España en la Universidad de Valencia. Entonces, obviamente, yo como profesor doy las clases y demás, y la intención con esto es que este grupo, que es el segundo grupo piloto, los grupos pilotos, y el tercero, que es pues en vivo, son días jueves, y pueda pues obviamente dar un crecimiento importante y podamos pues obviamente venir y manejar un poco este tema a nivel de terapia neuromusculoesquelética. Esta es la clase de rehabilitación del paciente reumático. Bien, entonces permítame un momento, sí, yo sé que no es adecuado, Sergio, permiso. Yo sé que ustedes me van a ayudar más adelante, solo quiero ver nada más. Ok, bueno, hay bastante gente conectada. Ahí tenemos un montón de preguntas. Bien, la clase en este caso está empezando. Tenemos 1 hora y 10 minutos de clase. La clase termina en 1 hora y un poquito más. Entonces, acá están haciendo algunas preguntas. Discúlpenme un momento. Ok, acá hay una pregunta. Ok. Es una pregunta del doctor Ibáñez. Él es especialista en toda la parte neurológica de traumatología y ortopedia. Él quiere saber qué experiencia han tenido. Si alguno de vosotros ha tenido alguna experiencia con este tipo de pacientes. Cuéntanos, Cindy. Tengo una paciente que tiene 46 años y fue diagnosticada con fibromialgia, pero ella la he visto más que todo a nivel psicológico del tratamiento de ella, porque cuando ella está en una etapa psicológica o emocional muy bien, ella no tiene ningún tipo de dolor, pero cuando tiene problemas familiares o problemas emocionales, los casos de dolor, o sea, son muy agudos en ella. Entonces, más que cualquier tratamiento físico con ella, es más que todo un tratamiento como emocional, porque ella llega a la terapia, habla, se desahoga, llora y todo, y cuando sale, sí se le hace un masaje, pero cuando sale completamente aliviada del dolor. O sea, los cuadros agudos de ella más que todo son como emocionales, pero médicamente sí está diagnosticada. Perfecto, perfecto. Sí, acá la mayoría de los compañeros han tenido en algún momento alguna experiencia. Hay algunos de ellos, y va a disculpar que no salgan cámaras, estoy detrás. Estoy acá controlando la cámara junto con otra compañera que me está ayudando con la otra cámara en este caso, pero sí, obviamente aquí hay conocimiento. Ok, tengo una pregunta acá. Bien, el Andrés, el doctor Balmaceda.
ahí me van a disculpar. Bueno, ya están haciendo un corte, me están diciendo. Que pasen todos muy buenas noches. El periodo de preguntas va a quedar reservado para algunos. Televisión Española, Sergio, muchas gracias, que Dios lo bendiga. Gracias a todos por esta transmisión. Se está cerrando transmisión en canales. Va a quedar solo el canal abierto de Murcia y de... Veo que solo Murcia... Ok. Ay, Zaragoza, TV Zaragoza. Bueno, acá lo veo, van a disculpar. Son los únicos que van a quedar conectados ahí. Ok. Permítame un momento, por eso no me estoy bien. Ok. Charcot. Aquí hay una pregunta, Charcot. Uy, permítame un momento. Ah, es doctor Andrés Balmaceda. A José Pablo. Y Gretel. Un saludo. Ahí está poniendo. ¿Cuál es tu experiencia, José? Contanos, eso es lo que quieren saber ellos. ¿Cuál ha sido tu experiencia? Ok, muy buenas a todos, gracias. Como hemos visto la clase, vemos que hay una inflamación en general del cuerpo. Para hacerles una recapitulación, nosotros tenemos aproximadamente 8 años de dedicarnos pero a enfermedades crónicas, exactamente. No a esos dolorcitos de espalda, no rodillas, pues lo hacemos también, pero nos hemos enfocado más en todo lo que es enfermedades neuromusculares. Podemos ver que en esta situación tenemos que trabajar un protocolo mayor que una lesión crónica. Ahora bien, ¿qué trabajamos? El protocolo inicial va con neuroemoción. Si vemos, estamos hablando de neuroemoción, vemos también la parte estructural, por lógica también familiar y demás. ¿Qué trabajamos? Bueno, tenemos que trabajar lesiones profundas, cadenas miofasciales, trabajamos todo lo que es tempomandibular, lo que son caderas, estructuras, o sea, de pies a cabeza. ¿Por qué razón? Estamos viendo ahora con todas estas inflamaciones que los líquidos sinoviales nos están afectando las articulaciones. Entonces tenemos que hacer, por ende, drenar esos líquidos para poder ir al origen del dolor. Y aparte de eso, pues también vemos que incluso parte de la terapia, lo más importante en algunos casos es también la parte de alimentación. ¿Por qué razón? Hay una serie de alimentos que nos están provocando inflamaciones articulares que ya están establecidas y de hecho a veces nos callamos, porque cuando entramos a la parte alimenticia la gente, hay un choque psicológico, ¿verdad? Y la gente dice, pero con solo eso no voy a... No, bien se aclara, lleva un proceso, tanto ejercicios, terapia, alimentación, y la parte psicológica nos va a dar el complemento a todo esto. Ahora bien, estamos... Perdón, José, que lo interrumpa, disculpe. Sí. Es que ahí tengo a un uruguayo y de que él es apasionado por el tema de Charcot, que se utilizan algún dispositivo especial. Está poniendo acá. Correcto. Como te dije, hay mucha terapia manual, pero bien, utilizamos electromedicina, igual láser o fotobiomoduladores, y trabajamos también con unos sistemas para el sistema nervioso, unos visores especiales para tranquilizar a la persona. Recordemos que todo esto va neuromuscular, nada va muscular neuro. Entonces tenemos que trabajar desde la parte neuronal, por así decirlo,
para ir tranquilizando el cuerpo. Ok, que hay una pregunta, José, qué pena. Ahí todos los que están ahí. No, es de un doctor Ibáñez. ¿Qué tal han salido los visores? ¿Qué opinión da usted referente del visor y el neuromodulador? ¿Funcionan? Ok, para nosotros ha sido perfecto. En el caso de nosotros, tenemos ya 8 años de trabajar con la Fundación Charcot Marie-Too en Costa Rica, en la cual, como le digo, es un complemento. Todo nos va a ayudar, pero lleva un protocolo. No es solamente voy y le coloco el visor y listo, ya con eso fue la pastilla. No, también ahora que digo pastilla, o sea, nos llega mucha gente que está farmacológicamente, están infectados, están demasiado saturados en medicamentos que ningún medicamento los va a curar. Son placebos, es solamente para el momento y para la crisis, pero hay gente que vive de farmacólogos y eso afecta demasiado también todo lo que son articulaciones. Excelente, José, por el aporte. Bueno, Gracias. ahí están escribiendo todo el mundo, pero sí, ese José Pablo Espinosa, él trabaja con una alumna, Gretel, que está ahí ustedes la ven a la par. Igualmente, no sé, Gretel, si esperas compartir ahí algo de la experiencia, de lo que tú sabes, él te ha venido aprendiendo mucho de José Pablo en eso y han venido trabajando juntos. Ella es alumna, ha estado capacitada, ha venido poco a poco y ellos dos en realidad pues andan mucho en esto, trabajan mucho lo que tiene que ver con la clase de hoy en ese sentido. Entonces por eso fue que los quise resaltar a ellos para no poner a nadie ahí nervioso en eso, pero no sé, Gretel, ahí me están pidiendo que sí, puedes dar una explicación. Esta es Andrea Budarte. Muy buenas. Bueno, como decía mi compañero, creo que todo viene siendo un complemento. Fundamental lo que es el ejercicio, la parte afectiva de la persona, que estas personas al ser diagnosticadas con estas neuropatías, creo que psicológicamente se afectan demasiado porque no hay esperanza para ellos. Son enfermedades degenerativas y eso los afecta demasiado. Hay que hablar con ellos muchísimo, darles una esperanza. Luego, como decía mi compañero, para mí la alimentación, porque igual es una gran inflamación en el cuerpo y somos lo que consumimos. Entonces, es una parte muy, muy importante. Correcto, así es, Gretel, muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera hacer una aclaración. Claro. Nos estamos enfocando a Charcot. Perdón, José, este es un periodo de discusión que tenemos ahorita. Que el doctor Andrés me puso que abriéramos un periodo de discusión. Entonces es por eso. Ahí Sí. el que se siente libre puede opinar. Yo no lo voy a señalar. ¿Está bien? De hecho, bueno, en sí el protocolo que nosotros tenemos le llamamos terapia integral. ¿Por qué? Porque no es solo una corriente, solo un láser, solo un TENS, solo electromedicina. No, va con todo. Pero nos ha funcionado en casi José, la disculpe. mayoría de enfermedades. Puedes, ¿qué me están diciendo? Puedes hacerte de este lado. Es que la luz está pegando. Me mandó Sergio un mensaje y no te vas a ver. Te vas a... Ahí, esa. Ahí al centrito. Un poquito más al centro. Gracias. Sí, es por la luz. Explicaba que en sí nos ha funcionado en la mayoría de enfermedades. Por así decirlo, trabajamos ELAs, en ese momento trabajamos esclerosis múltiple, ELAs, Parkinson, Alzheimer, estamos trabajando con, bueno, entre sí, fibromialgia y demás problemas, todo lo que viene neuromuscular. O sea, no solamente la terapia ha funcionado para el Charcot. Hemos visto que incluso para el Parkinson da mejor solución y a más corto tiempo. Y sin fármacos, desintoxicando organismos y dando terapia
por lo menos 1 o 2 veces al mes, o bien algunos incluso hasta semanal. Es un proceso, por lógica, y se ha recuperado. E incluso con el charco de nudo se ha logrado, no digo que somos nosotros, sino la misma persona ha logrado hasta regresar toda la masa muscular, donde se ha dicho que es irrecuperable. Y cambiando hábitos de alimentación, ejercicio, terapia y especialmente la parte psicológica, la persona vuelve a activarse. Excelente, excelente. Quédate ahí, José, nada más que tengo acá. Ay, permítame un momento. Ok. Permítame un momento nada más, es que es una pregunta de Sofía Caicedo. Ok. Aquí estamos en una preguntita nada más. ¿Cómo te ha ido con el tratamiento de los ELAs? Ok, disculpen, me van a disculpar que estoy haciendo esto en vivo mal. Disculpen, es que aquí hay un chat, denme un momento. Ya se me pasó la pregunta, disculpe, José, es que están entrando un montón de preguntas. Ok, experiencia con el ELA. ¿Cómo les ha ido con el ELA? Acá, con la esclerosis lateral amiotrófica, ¿ha salido? Muy bien. Que es que le están poniendo un término, pero es que es un argentino, entonces yo no, Sí, no conozco los términos. Ahí, disculpe. Igual, tomamos en cuenta que todas estas enfermedades... Ok, ya no estamos en vivo para TVE, entonces no hay problema, puedes hablar más tranquilo, nada más está para Murcia, ahí me están poniendo Alcántara. Estamos claros Bien. que todas estas enfermedades se conectan entre sí porque son neuromusculares. Recuerden que la ELA que va a perder neuronas, y al perder las neuronas la parte motora se va perdiendo y se va obstruyendo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Reactivamos igual, tanto de la mano de una alimentación como de ejercicios, y al final incluso la electromedicina más el láser nos da esa desinflamación en articulaciones y recuperamos muchas veces, se recupera la melina e incluso los axones van mejorando, y en sí las células madres se van recuperando. Al irse limpiando va mejorando toda la estructura muscular y también la parte neuromuscular, que es la más importante, porque recuerde que desde la base raquídica nos va a dar todos los problemas hacia la médula y demás, como ya las articulaciones periféricas y las articulaciones más distales. Excelente, Ozzy. Ahí, bueno, ahí están entrando algunas preguntas, ¿verdad? Son preguntas de todo. Ahí el doctor Ibáñez, muy complacido, buen trabajo, sigan así. Excelente, excelente. Bueno, Gracias. perfecto. Gracias, Ozzy, por el aporte. No sé ustedes, muchachos, si tiene algún aporte que quisiera hacer esa hora o nunca en ese sentido, que quisieran hablar o aportar, pueden hacerlo. En este caso, sí, obviamente, yo sí aclaro que pues la mayoría de compañeros que están acá, ellos están capacitándose, están aprendiendo, todos estamos siempre aprendiendo, así es salud. El que se quede aprendido ya obviamente está en el hueco, siempre hay que estar aprendiendo, ellos obviamente están en ese proceso, la gran mayoría son muy buenos en todo lo que hacen, entonces yo ahí no puedo evaluarlos ni señalarlos, porque cada quien hace su trabajo. Son dos chicos que trabajan con el sector, estos dos que están por acá también, en todo caso que también pues ellos hacen su trabajo por ahí, y estas chicas que están acá, que todas son muy buenas trabajando en eso, y Brenda, que hoy nos está acompañando acá, en todo caso, también, no, pues la habíamos presentado, doctor. En todo caso, sabemos que estamos ya en un circuito cerrado acá, pero sí quería que ahí, pues obviamente, la vieran, ahí que ella está ahí colaborando, en todo caso, y seguro, no sé, doctor, si le envió el mensaje, pero en todo caso, ahí después ella la va a estar respondiendo. En realidad, pues, esta ha sido la presentación para nosotros. En realidad ha sido un gusto el día de hoy poder venir y tener el placer y el privilegio de haber podido presentar esta clase. Y sí, por supuesto,
no me quiero despedir sin antes pues agradecer a estos muchachos que son los que están aquí con uno y me ayudan en todo, ellos están trabajando duro en ese sentido. Agradecer a los chicos del Hospital San Vicente que nos están en este caso colaborando, sin exagerar los tarde porque hay un mensaje, y también los chicos de la unidad de quemados que están ahí, que están viendo eso con un circuito también. Y pues agradecerles a todos, a las personas que ahorita pues es de noche en España. Un saludo a todos, muchas gracias por los pacientes interesados, porque tengo entendido de acuerdo a lo que me dijeron, que hay pacientes que están viendo esto y en realidad pues muy agradecidos. No sé si alguno de los muchachos tiene algo que decir o quiere decir algo, como miramos aquí en Costa Rica, robar cámara en eso, con mucho gusto chiquillos lo pueden hacer en todo caso, y si no pues estaríamos entonces con la clase. ¿Alguna consulta? ¿Ustedes chiquillos algo? Doctor, vamos en la tarde entonces. Muchas gracias a todos, que estén muy bien. A Íñigo, que ya se fue, ahí ya quedará grabado, un saludo también. Y a la Cecilia, doctora Cecilia Balcázar. Ha sido un gusto a todos y una feliz tarde.